Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, querido público. Estamos en una versión más de esta audiencia en relación al Colegio de Abogados de Pichincha. En esta ocasión tenemos la presencia del señor José Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Ha sido también presidente del Frente Unitario de Trabajadores, porque normalmente ustedes están girando en la presidencia las diferentes centrales sindicales. Hoy vamos a tratar algunos temas de carácter laboral, sobre todo en el tema de las reformas, la nueva situación política actual que atraviesa el país, con José Villavicencio. Bienvenido, José. Un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT y también como parte del Frente Unitario, poder compartir este espacio, agradeciendo al Colegio de Abogados por permitirnos compartir algunos elementos sobre los aspectos que hoy discute el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la posición, cuál es la preocupación que tienen los trabajadores al respecto? De hecho, el Frente Unitario, nuestra central sindical, ha venido cumpliendo diferentes actividades en el marco de discutir, de debatir, analizar las reformas laborales, tomando en cuenta que para los trabajadores y un buen sector del pueblo ecuatoriano, estas reformas laborales que se vienen anunciando es producto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El presidente Moreno en días anteriores planteó de que el Ecuador recibiría un crédito histórico del Fondo Monetario Internacional que es de 10.200 millones de dólares, los cuales 4.200 como tal entregaría el Fondo Monetario Internacional y el resto los multilaterales. Sin embargo, este crédito histórico tiene graves consecuencias. Digo, han habido ya graves consecuencias y lo que está por venir es todavía más complicado. Podemos decir de que lo anterior fue el tema del incremento de los precios de los combustibles, el despido a más de 30.000 servidores públicos en los últimos meses. Solo en el mes en diciembre a febrero de 2019 despidieron a más de 15.000, cumpliendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, y lo que se viene anunciando para que el fondo pueda seguir entregando los recursos al pueblo ecuatoriano, hay que cumplir sus obligaciones, y entonces se habla de las reformas laborales, el tema tributario y el tema de concesiones. Pero particular en el tema, paquete, ¿no? Todo es un paquete de una política neoliberal que el Fondo Monetario Internacional como tal quiere implementar en nuestro país. Ya en particular en el tema laboral es preocupante. Por una parte, el gobierno ha anunciado de que ha consensuado 3 reformas en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y en ese marco es de que el Frente Unitario ha planteado de que no estamos de acuerdo porque son reformas que no buscan como tal generar empleo, sino que buscan beneficiar al dueño del capital en el marco de seguir engordando su ganancia, su capital como tal, a costillas, entre comillas, de generar empleo. ¿Y por qué decimos de que no se va a generar empleo? Primero, porque la ley no genera empleo, la ley regula las condiciones entre empleador y trabajador. Segundo, se plantea eliminar el 35% del contrato eventual y ocasional, un contrato que dura 180 días, que puede ser renovado por una ocasión, pero que tiene este recargo porque no tiene los beneficios de la contratación colectiva, tampoco tiene una estabilidad como tal. Cuando a usted se le termina o le dan por terminado este contrato, no tiene ninguna indemnización, por eso tiene este recargo. Segundo elemento, nos hablan de la jornada de trabajo. Suena bien cuando el gobierno, los empresarios le plantean vamos a respetar las 40 horas. Se sobreentiende que respetar las 40 horas es de lunes a viernes,
los 5 días a la semana, las 8 horas como tal. Sin embargo, hoy se plantea estas 40 horas dinamizar, flexibilizar la jornada de trabajo. Entonces se habla de elaborar de lunes a sábado o días de lunes a domingo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces no pagar horas suplementarias y extraordinarias como tal. Ese es el objetivo como tal. La pregunta es ¿a quién beneficia esto? Es evidente que al empleador. En esa misma línea se plantea elaborar 12 horas diarias en 3 días. Entonces sobre explotación laboral. La masacre de los mártires de Chicago es por el tema de donde se trabajaba 12, 14 hasta 18 horas diarias. En nuestro país recordamos el 15 de noviembre de 1922, donde se dio esta lucha de los trabajadores, donde hubo sangre, pues respetar las 8 horas. Entonces se quiere retroceder un siglo atrás. Y 3, se habla del tema del famoso contrato de emprendimiento, que nosotros hemos calificado que es un insulto para el ser humano, para el trabajador como tal. Porque el trabajador, el ser humano, no requiere como tal periodo de prueba. Lo que requiere es un periodo de un tiempo adecuado para demostrar que es idóneo para demostrar su capacidad para lo que lo contrataron. Entonces hoy se habla de un periodo de 3 años sin pago de indemnización, le pueden despedir cuando ellos deseen. Entonces nosotros consideramos de que en estas propuestas que dice que el gobierno ha consensuado, primero es que no ha consensuado con todos los trabajadores, segundo es que no busca generar empleo, sino lo que busca es seguir beneficiando a los grandes grupos económicos de este país y sobre todo ejecutar las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Ahora, estas propuestas quedaron en que el Ejecutivo los iba a tramitar al Congreso a mediados del mes de septiembre. Ya estamos un poco más, pero esto no ha llegado. ¿Qué significaría esto? ¿Están un poco deteniendo? ¿Está retrocediendo? Mire, es evidente que el gobierno no lo ha hecho porque ha habido una reacción inmediata de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, porque el gobierno como tal tenía en un inicio presentar en mayo, en el informe que daba el presidente Moreno, entregar ya la propuesta de reformas. Y entonces hoy, frente a las diferentes acciones que ha venido haciendo el Frente Unitario en hacer encuentros a nivel nacional y sobre todo movilizaciones como fue la última del 5 de septiembre, se evidencia que el gobierno está viendo bien si es que le conviene o no presentar por un lado. Pero es evidente también de que ahora en los últimos días ya han planteado de que en 2 semanas se va a entregar, porque en los días anteriores, el día de ayer, dice, y hay un acuerdo del Fondo Monetario Internacional de aceptar el segundo acuerdo con el Ecuador. Sin embargo, exige de que se hagan las reformas laborales y el tema tributario. Entonces, es evidente que el presidente Moreno ha preferido hacerle caso a la banca, a los grandes grupos económicos y a quienes representan al Fondo Monetario Internacional y no sentarse con los diferentes sectores a discutir una política laboral en el país. En otras palabras, las reformas que se están planteando no se sintonizan con las necesidades de los trabajadores o con el incentivo o con la necesidad, se podría decir, de implementar nuevas plazas de trabajo. Es evidente que no. Mire, nosotros estamos conscientes, como igual que el pueblo ecuatoriano, de que hay que resolver el tema del desempleo. 5 millones de la población económicamente activa que bordea los 8 millones de ecuatorianos, 5 millones de ellos están sin empleo o en subempleo. Entonces, en la práctica podemos decir que de cada 10 ecuatorianos, 6 están en el subempleo, en la desocupación, y solo 4 tienen un pleno empleo. Entonces, significa que hay que resolver esa situación del país, pero no se resuelve vulnerando derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Hay que discutir cómo fomentar la pequeña y mediana industria, que es donde se genera empleo. Hay que discutir una política agraria para resolver producción y empleo. Hay que ver el tema de la construcción, que es otro elemento donde se genera empleo en el país, el tema turístico. Entonces, es evidente de que al no existir una política laboral en el país, no se va a resolver el empleo haciendo reformas y vulnerando derechos de los trabajadores. Pero una de las políticas que impulsó el gobierno como forma de resolver el empleo o incentivar la creación de nuevas plazas de trabajo era el perdón, la remisión de los intereses cuando las empresas tienen tanto con el IES como el SRI. Significa que en la práctica esto
no tiene resultados, no está surtiendo efecto, los empleadores no quieren o no se benefician o no le están viendo la utilidad o simplemente no quieren apoyar el proyecto productivo que dice tener el gobierno? Yo diría que hay 3 elementos fundamentales. El gobierno planteó 250.000 empleos anuales. Eso no se ha cumplido. Más bien se han perdido 270.000 pleno empleos marzo 2018 a marzo 2019. Segundo, a través de la famosa ley de productividad número 1 nos plantearon de que esa ley iba a generar empleo. Y ahí fue cuando les condonó multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos. Andes Petróleo, está el tema de Banco de Guayaquil, entre otros. Y entonces, a cambio de que supuestamente iban a pagar solo el capital y no los intereses, pero que iban a generar empleo. No, eso no ha sucedido eso. Entonces es evidente de que las leyes que hasta el momento se han venido aprobando es en favor de los dueños del capital, perdonarles multas, intereses y recargos, y por otro lado vulnerar derechos, porque en esa famosa ley de la productividad número 1 ya se vulneró derechos de los trabajadores y de los servidores públicos, congelando el tema del salario básico unificado para la gente que ya cumple los requisitos para acogerse a su jubilación, de que dice la ley de que se entregará en el caso del sector público 5 salarios por año y en el caso del sector privado tiene en el tema Código del Trabajo tiene hasta 7. Sin embargo, se congeló el salario básico unificado del 2015, ya vulnerando un derecho que la ley dice que será del salario básico unificado actual. Entonces es evidente que las leyes lo que buscan es seguir beneficiando al gran capital, a los dueños del capital, y no resolver el tema del empleo. Los representantes de las cámaras, de los empresarios, dice que los sindicalistas somos atrasapueblos, y nosotros decimos, ¿cuál es atrasapueblos? ¿Quién a costillas de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano engorda su capital y lo saca afuera? ¿O quienes defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano? Porque no a pretexto de generar empleo se le puede convertir al ser humano en mercancía, en esclavo. Eso es retroceder un siglo atrás. Y entonces es evidente de que ellos quieren seguir engordando su capital porque dice que están molestos. Su molestia es porque ha reducido sus ganancias. Dice que anteriormente ganaban un 18% y que hoy solo están ganando un 12%. Pero siguen engordando su capital y sacan afuera los recursos. Pues nosotros hemos planteado de que si ellos están tan comprometidos con el país, que dicen que traigan los más de 30.000 millones de dólares que tienen afuera a invertir en el país, entonces es evidente que eso no ocurre, y a pretexto de generar empleo lo que buscan es seguir vulnerando los derechos de los trabajadores. Pero también viene de la mano del hecho de que el gobierno no ha hecho un control, podríamos decir, de costo-beneficio. Le costó regularmente deshacerse o no cobrar, mejor dicho, ciertos valores que son cuantiosos, que son millonarios, a cambio de la productividad, a cambio del empleo. Sin embargo, no se ha ejercido un control de que eso sea efectivo, de que eso se ejecute. Es evidente que no, más de 4.200 millones de dólares les condonó. Pero hoy, a agosto del 2019, no se está haciendo nada desde el gobierno, desde el ejecutivo como tal, para cobrar a los evasores de impuestos. Agosto 2019, las cifras del SRI demuestran que son 1.600 millones de dólares que le deben al Estado como tal. O sea, se nos viene una nueva remisión. Exactamente, y el gobierno no hace nada para cobrarles. Y entonces es evidente de que se sigue condonando o perdonando las multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos, pero al pueblo ecuatoriano se le quede seguir vulnerando sus derechos. Y entonces, por eso es de que el Frente Unitario ha planteado oponerse al tema de las reformas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, y por eso hemos convocado públicamente a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano que es el momento de defender la soberanía, porque está el riesgo el tema de las concesiones, donde quieren rifarse las empresas públicas al tema del sector privado, el tema de las reformas tributarias, de subir el IVA al 12, hablaremos del 12 al 15%. Continuaremos con este tema de la privatización. Mientras temas. tanto, vamos a un corte comercial y luego regresamos. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene!
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. El ministro de Trabajo o el Ministerio en general ha hablado de la simplificación de trámites en algunas modalidades contractuales. ¿A qué nos lleva? ¿A qué quiere decir esto el ministro? Mire, él ha planteado de que hoy hay menos, si cabe el término, en burocracia en el tema de algunos procesos, tanto desde el ámbito laboral como en el tema en empresarios o empleadores. Sin embargo, eso todavía no se ejecuta del todo. Si bien es cierto, se ha planteado de que hoy a través de ya los sistemas informáticos se va a poder registrar las directivas para no entregar los documentos al ministerio como tal. Sin embargo, eso todavía no se ejecuta. Y él habla entonces de otros procesos donde dice que ahora es ya más sencillo el tema de la documentación, pero eso creo que todavía no se ve en la práctica. O sea, siempre nos vendrá bien que el Estado sea más eficiente. Exactamente, ¿no entonces siempre los trabajadores vamos a saludar de que un poco se vaya eliminando el tema de lo que nosotros decimos, la burocracia, el papeleo, que a veces eso genera complicaciones. Y entonces lo que se ha planteado por un lado es de que hoy es los trámites más fáciles en el tema de obtener un permiso ambiental, en el tema de tener permisos para la creación de empresas, pero nosotros decimos eso le corresponde por un lado al empleador y por el otro lado nosotros nos compete de que en el tema laboral se hagan respetar los derechos y también en el tema del pago de las indemnizaciones, del pago de la jubilación, del registro de las directivas, se cumpla conforme la norma establece. Sea más eficiente. Sea más las eficiente. Inspectorías de trabajo o el ministerio como tal pueda hacer cobrar mucho más rápido las liquidaciones, indemnizaciones, pueda interceder ante las empresas, ante los patronos para que el cumplimiento de sus obligaciones. Me parece que también eso es... Yo creo que es fundamental. Ajá. Y no solo debe ser del Ministerio del Trabajo, sino todas las instituciones públicas, porque no todas las inspectorías del trabajo actúan de una manera eficiente. Todavía hay algunas inspectorías del trabajo de que tienen o cometen errores, porque nosotros decimos lamentablemente la corrupción todavía está enquistada en nuestro país porque se legalizó, se estructuró durante 10 años del correísmo. Entonces eso es una tarea dura que tenemos que seguir denunciando los trabajadores y el pueblo ecuatoriano, y eso hace a veces de que se entorpeza los procesos, porque hay que entender que combatir la corrupción no significa solo condenar a quien recibe o a quien entrega, sino también parte de estos procesos de que no permiten avanzar, desarrollarse, son parte de la corrupción que el pueblo ecuatoriano debe combatirla. Otro de los discursos del ministerio actual es la inclusión, la equidad de género, y mediante ley, mediante normativa. Yo me hago una consulta, o me hago una pregunta, mejor dicho, el patrono, ¿cómo funciona al respecto entre equidad de género y eficacia, eficiencia, efectividad? ¿Cómo tratarán o cómo funcionaría esto? Mire, en el tema, yo creo que el patrono como tal debería comprender de que todo ser humano requiere un empleo. Y no hablamos solo de hombre y mujer en este caso, sino en el tema de los discapacitados. Hoy, porque existe una ley de discapacidad donde dice de que de cada 100 trabajadores, por lo menos debe haber un trabajador discapacitado, o de cada 25 trabajadores un discapacitado, hace de que las empresas cumplan. Y si es que no hubiera una norma, lamentablemente esto no se cumpliría. Entonces, eso se convierte en un tema discriminatorio. Ahora, en el tema de género también es importante, porque sí debemos entender que las estadísticas nos dicen que más hombres tienen empleo y menos mujeres. Es evidente de que... También tiene que ver con las condiciones de las madres, ¿no es cierto? Porque tienen que criar hijos y todas esas circunstancias. De todas formas, una norma en ese sentido sí ayudaría a equilibrar la balanza. Es evidente de que sí, porque vuelvo y repito, el trabajo debe ser considerado como parte de los derechos humanos. Entonces lo requiere la mujer, lo requiere el hombre, lo requiere la mujer y las personas que tienen discapacidad. Entonces es evidente de que ha habido un avance,
En el tema de la participación de la mujer, en el tema del trabajo, en el tema de la política, en el tema de la política social, de la participación en la organización sindical como tal. Pero todavía existe una discriminación por parte de los empleadores, donde plantean de que la mujer como tal no rinde igual que el hombre. Todavía hay una discriminación en el mismo salario. Entonces eso se debe ir terminando, porque hablamos de que ante la ley, sobre todo ante los derechos humanos, todos somos iguales, y entonces se debe ir cortando esa discriminación, porque todos requieren un trabajo para poder subsistir dignamente, como lo establece la misma y lo mismo tiene que ver con los ingresos, ¿no? Exactamente, por eso nosotros decimos de que eso debe terminarse. La Constitución habla igual trabajo, igual remuneración. De acuerdo. También se ha hablado sobre la creación de un fondo para los trabajadores para que puedan beneficiarse de una jubilación patronal una vez que se haya cumplido los 25 años. ¿Qué opinión tienen al respecto? Mire, la política a nivel mundial es la misma. Pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en otros países. Hoy nomás veía de que en Francia hay una gran movilización porque pretenden vulnerar y eliminar la jubilación patronal. Y en nuestro país no es la excepción. Si bien es cierto, no se ha hablado de eliminarla, pero se habla de nuevas modalidades o nueva metodología de cálculo de la jubilación. Nosotros hemos planteado de que eso debe ser un debate, una discusión amplia, pero sobre todo de no permitir que se elimine. Recordará usted de que los empleadores siempre vienen planteando de que hay que eliminar la jubilación patronal, porque en nuestro país existe la doble jubilación, la que paga el patrono como tal y la que paga el IES. Nosotros hemos planteado de que eso no es correcto, la jubilación patronal debe mantenerse, porque es necesario de que el patrono haga conciencia y entienda al empleador como tal de que la persona que ha contribuido al desarrollo de la empresa, de la provincia, del país, que ha estado al servicio por 25, 30, 35 años, tenga una compensación, tenga un derecho de la jubilación patronal para que la disfrute sus últimos años de vida. Y por eso nosotros hemos planteado de que esto nos requiere un debate amplio, porque tras de esto está el tema de garantizar la estabilidad laboral. Si los empleadores plantean de que exista la jubilación patronal, donde si usted labora en una empresa 3, 5 años, sea considerado, es evidente que tras esto está no garantizar la estabilidad laboral como tal. Y nosotros lo que defendemos es de que el trabajo, un elemento fundamental, tiene que tener la estabilidad laboral. Y entonces, tras de esto, está... Al menos de los que trabajan. Exactamente. Tras de esto está evidentemente por parte de los empleadores no garantizar la estabilidad laboral. Sin embargo, el Frente Unitario, nuestra central sindical, ha planteado que se quiere un debate amplio, pero no permitiremos de que se elimine como tal la jubilación patronal. Hace algunos días la CONAIE anunció una movilización. ¿Cuál es la posición de los trabajadores? ¿Van a unir? ¿Van a hacer un solo frente? Las mujeres también han convocado para el 28 de septiembre otra movilización en relación a que no se aprobó la despenalización del aborto. ¿Cómo están las cosas? Mire, es evidente de que hay una gran preocupación por la política del Ejecutivo y la política del Legislativo como tal. Hay una Asamblea Legislativa que no ha hecho nada en favor del pueblo ecuatoriano. Hay una Asamblea Legislativa que el pueblo ecuatoriano no les cree, que lamentablemente durante 2 años se han pasado discutiendo quién ha recibido más diezmos que otro. Y hay entonces una asamblea que tiene rabo de paja en el tema del combate a la corrupción. No hemos visto la predisposición de la Asamblea Legislativa de combatir la corrupción. Está incumpliendo la misma consulta popular del 4 de febrero, donde tenía que la Asamblea establecer los mecanismos para el tema de lo que se planteó, el tema de la muerte política, la muerte civil, para que las personas que estén involucrados en actos de corrupción luego del debido proceso no puedan participar más de elección popular o designación como tal. Eso la Asamblea Legislativa no ha habido. También se ha planteado el tema de un instrumento para el tema de recuperación de los activos. Sin embargo, en los últimos días vemos de que la Asamblea como tal se opone al tema de aprobar o reformar el Código Integral Penal para el tema de recuperar los activos mal habidos como tal. Entonces, es evidente de que una Asamblea
legislativa Se están no cubriendo. le interesa combatir la corrupción, está incumpliendo el mandato que les dio el pueblo ecuatoriano, que su principal tarea es el combate a la corrupción a través de la fiscalización y el tema de aprobar leyes en favor de los 17 millones de ecuatorianos. Entonces, es evidente que el pueblo ecuatoriano cuenta con una asamblea legislativa. Las movilizaciones serán una advertencia, entonces. Solo de nombre y no de acción. Y en ese marco, entonces, junto con la CONAIE hemos venido trabajando. Hubo una reunión este lunes, el próximo jueves habrá otra reunión para ir definiendo ya el documento de la plataforma de lucha, y las acciones serán en conjunta: Frente Unitario, organizaciones sociales a través del Frente Popular, la CONAIE y otras organizaciones que vienen trabajando en el marco de defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, como el mismo Parlamento Laboral. Ahora, hay cierta posición también de otro sector de la sociedad que dice que oponerse al gobierno es hacerle juego al correísmo, a la desestabilización del gobierno de Moreno. ¿Cuál es la opinión de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano no podemos perdernos? El pueblo ecuatoriano tiene que estar convencido de que durante 10 años del correísmo se inquistó la corrupción, se vulneró derechos. Y digo se vulneró derechos porque en 2015, a través de la famosa ley de justicia laboral, se eliminó el 40% de las pensiones jubilares, se puso techo a las utilidades. En el mismo 2015 se aprobaron las enmiendas donde se eliminaba la contratación colectiva en el sector público, donde la comunicación se la convirtió en un servicio. Se cambió el papel de los militares, entre otros aspectos, en el tema de violentar la misma consulta que podían hacer popular los mismos gobiernos autónomos centralizados. Eso el pueblo ecuatoriano no puede perderse. No puede olvidarse que fue el correísmo quien inquistó la corrupción durante los 10 años, y hoy vemos de que son más de 70 mil millones de dólares que le han robado al pueblo ecuatoriano, y que hoy algunos ya están pagando, como el tema del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero nosotros hemos venido planteando de que el capo mayor de la corrupción tiene que caer y tiene que regresar así al país, pero a la cárcel. Entonces, y ese capo mayor de la corrupción se llama Rafael Correa Delgado como tal. Y entonces el pueblo ecuatoriano no puede olvidarse eso. ¿Qué hizo el expresidente Correa? Gobernar para la banca y los grandes grupos económicos, y rifar el petróleo a los chinos. El presidente Moreno está haciendo algo similar: gobernar para la banca, los grandes grupos económicos, con las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Quiere rifar a las empresas estatales, a los yanquis. Y entonces nosotros decimos: ni Moreno ni Correa. El pueblo salva al pueblo, porque lamentablemente hoy es evidente de que lo que les interesa es cumplir una política del Fondo Monetario Internacional a costillas de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Tenemos la información de que ustedes están celebrando un encuentro latinoamericano y del Caribe. ¿Puedes indicarnos algo y hacer una invitación a la sociedad, a la población? Sí, nuestra central sindical, junto con la Coordinadora Internacional, nos aprestamos los próximos días, el 27, 28 y 29 de septiembre, a un encuentro latinoamericano y caribeño de sindicalistas de América Latina y el Caribe. Este encuentro es el 12º, donde se van a discutir el tema de la seguridad social, el tema de la flexibilización laboral como tal, el tema de la cuarta industrialización o la revolución industrial, el tema del papel de la mujer como tal. Son aspectos de muy importancia para el país, a nivel mundial, porque el sistema capitalista busca los mecanismos para vulnerar derechos de los trabajadores que han sido conquistados a través de la lucha, a través de la pelea de la unidad. Y en ese marco es de que este encuentro se va a realizar en nuestro país estos días, donde ya tenemos la presencia y la confirmación de la participación de México, Argentina, Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, El Salvador, entre otros países que se darán cita a este encuentro de gran importancia con las delegaciones nacionales de nuestro país, donde vamos a discutir estos temas. Y en ese marco queremos ratificar la invitación a los trabajadores de nuestro país, tanto del público como privado, a nuestras organizaciones filiales y fraternas, para que participemos de este gran evento que será en la sede de la UNE Nacional de Pichincha, en las 9 de octubre y las Casubi, donde se va a realizar este encuentro latinoamericano y caribeño, estos 3 días, que es de gran importancia para los trabajadores del país, para los trabajadores del mundo, para seguir unidos defendiendo nuestros derechos. Muchas gracias, José Villavicencio, presidente de la UGT. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.